Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis y hoy vamos a hablar acerca del templo. Bueno, cuando nosotros nos estamos refiriendo a Apocalipsis, capítulo 11, versículo 1, vamos a encontrarnos con varias figuras simbólicas. Ya hablamos acerca de esta vara de medir y ahora vamos a hablar acerca del templo. Vamos a dar un repaso primeramente de lo que vimos el tema anterior. ¿Cuál fue el tema anterior? Bueno, pues hablamos de la primera parte, como les repito, de Apocalipsis 11:1. Vamos a tener una segunda y una tercera parte. Y vamos a leer. Dice el versículo 1. Entonces me fue dada una caña una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Y hablamos de esta palabra entonces. Entonces, bueno, entonces viene luego, después de que el apóstol Juan comiera este rollito, este librito que le causara dulzura en su paladar y amargura en su vientre. Y esto nos llevó a la cita de Apocalipsis 1:1, donde dice el Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel Juan. A su vez, esta cita nos llevó a otras citas ahí mismo en Apocalipsis, para explicar precisamente lo que es Apocalipsis 1:1, que hace mucho que estudiamos esta cita, pero bueno, que ahora la estamos reafirmando al terminar Apocalipsis 10 y empezar Apocalipsis 11. Dice Apocalipsis 5:1: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. Entonces estamos hablando de este rollo, de este libro, y dice que primeramente estaba en la mano derecha de Dios Padre. Después de ahí nos fuimos a Apocalipsis 5:5, donde dice que después de haber tomado nuestro Señor Jesucristo, recuerden que Él toma de la mano derecha el rollo, dice ahí en 5:5, dice que el Cordero ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces Él tiene la potestad de dar la revelación. Por eso dice que es la revelación de Jesucristo. ¿De qué se trata esta revelación? De Cristo. Esto nos lleva a otra cita bíblica, Apocalipsis 18, que dice así: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Vean cómo ya en esa cita bíblica el rollo ya no está sellado, ya está abierto, y lo tiene que tomar Juan de la mano del ángel. Él se la tiene que entregar. Entonces, esto nos da un proceso, que la palabra de Dios, que es ese rollo, ese librito, primeramente estaba en el trono, estaba en la mano del que está sentado en el trono. Luego, después nos dice que esta le fue dada a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo le declaró al ángel y lo envió. Esto es basado en Apocalipsis 1:1, y dice que se la dio a su siervo Juan para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Bueno, el Dios Padre la da a Jesucristo, Jesucristo se lo declara al ángel, el ángel es enviado para darle este rollo a Juan, quien la come, y es enviado a la iglesia a seguir hablando. Él tiene un llamado, Juan debe de seguir un llamado, y de ahí nos vamos a Apocalipsis 10:11, donde nos confirma este llamado que nos dice: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, hay que entender que las revelaciones que llevamos hasta ahorita llevan un orden cronológico, pero también que hicimos esta aclaración de que no hay ninguna fecha que estemos ahorita meditando o estemos diciendo para tal fecha esto tiene su cumplimiento, para nada, porque la palabra de Dios no lo dice. Luego continuamos hablando acerca de esta caña, a esta que es semejante a una vara de medir. Y hablamos que la vara es utilizada en la palabra de Dios para hacer referencia a la vara de un pastor, porque Jehová es nuestro pastor. La vara tiene varios usos. La vara se usa para corregir, para disciplinar, para infligir un castigo, para infringir un juicio,
pero también para guiar y consolar a las ovejas, para dar esperanza. Usamos dos citas bíblicas ahí en Salmos. La primera es en Salmos 23:4, donde esta vara infunde aliento a las ovejas, y de ahí nos fuimos a Apocalipsis 2:9, donde la misma vara, que es la palabra de Dios, quebranta como vara de hierro a las naciones que se oponen al Señor, porque el Salmo 2 habla en contra de ellos. También hablamos de la vara de Moisés, esta de la que nos habla Éxodo capítulo 4, versículo 2, la que Moisés tenía en su mano y que utilizaba para apacentar a las ovejas de su suegro Jetro. Esta vara fue utilizada para dar señal de esperanza al pueblo de Israel, como hablamos en Éxodo 4:3, también la vimos hasta el versículo 5, donde nos dice que ellos creerían a través de estas señales de que la vara se convirtiera en culebra y luego se volviera a convertir en vara. También dijimos que esta misma vara es la que luego trajo las plagas a Egipto, y el faraón no quiso creer en las señales de Dios. También, por último, hablamos del significado, uno de los usos del significado de esta vara de medir, y que dijimos que la palabra griega que se utiliza es la palabra cálamos, y que hace referencia también a una ramita que se usaba para calzar. Hablamos también de la importancia de que seamos calzados, que seamos utilizados en los pies de nuestro Señor Jesucristo para llevar el Evangelio, para ser útiles a nuestro Señor y no ser inútiles. Entonces, esta vara va a probar si realmente estamos dando la medida, si quedamos a los pies de nuestro Señor Jesús, si podemos ser utilizadas por Dios. Ya hablamos también y compartimos en clase nosotras acerca de lo que cada una recibió del Señor acerca de este tema, y fue maravilloso cómo Dios instó a cada una a que siguiéramos comiendo de su palabra, pero que buscáramos calzarle bien, que buscáramos llegar a esa medida que es la estatura del varón perfecto. Eso es a lo que hemos sido llamados, y eso nos lleva al tema de hoy, que ya me voy a ir un poquito más despacio. Prepárense porque el tema es un poquito muy largo, aunque sea una contradicción. Bueno, es más largo. El tema de hoy es el templo. Y cuando estaba estudiando esto del templo, encontré bastante información, ¿no? Y hay cosas que no me las quiero brincar, que quiero realmente compartirlas con ustedes porque, pues, nos llevan todo al por qué. ¿Por qué el templo? ¿Por qué medir un templo? ¿Por qué el Señor le da esta vara de medir? ¿Y por qué le habla del templo en Apocalipsis 11:1? Vamos a recordar un poquito lo que nos dice Apocalipsis 11, versículo 1. Dice así: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. ¿Para qué se le dio esta caña o esta vara de medir? Pues para medir. ¿Y qué va a medir? El templo de Dios. Va a medir el templo de Dios. Entonces, pero aquí hay algo que hay que indicar también, que viene en el versículo 2. Él debía medir el templo, el altar y los que adoran en él. Hoy vamos a hablar solamente del templo, pero ahí hablé algo que no había que medir, y también lo vamos a mencionar, del cual no vamos a hablar hasta después. Dice el versículo 2, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas. O sea, él solamente debía de medir el templo. Ahorita les especifico bien. Bueno, tal vez no hoy, tal vez para la siguiente semana, pero porque este tema del templo lo he dividido en varias partes porque está bastante amplio. Hay una pregunta o dos preguntas que debemos hacernos. Bueno, ¿por qué la necesidad de un templo? Antes de que hablemos de la medición, vamos a hablar solamente del templo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber un templo? ¿Por qué la necesidad de un templo? Pues antes de responder esto tendríamos que responder otra pregunta, que sería, ¿qué es un templo? Esta sería la siguiente pregunta que teníamos, o más bien la primera pregunta que deberíamos de respondernos. Si nosotros nos vamos de manera general, el templo es el lugar donde está la presencia de Dios y se manifiesta su gloria.
el lugar donde habita Dios, el lugar donde habla Dios. Por eso Dios escogió, o por eso la necesidad de un templo. ¿O qué es el templo? Bueno, este es el templo. Es un lugar, en específico un lugar, donde está la presencia de Dios y se manifiesta su gloria, donde habita Él y donde habla. Ahora sí, regresemos a la primera pregunta. ¿Por qué la necesidad de un templo? ¿Por qué? Pues fíjense que esto fue algo que Dios propuso, no algo que los seres humanos hayan propuesto. ¿Por qué? Porque vamos a decirlo así, Dios desea tener comunión con las personas. Dios quiere tener comunión con su creación. Él hizo a los ángeles y tiene comunión con ellos. Él hizo a las personas y quiere tener comunión con las personas. Por esto, la necesidad de tener un templo. Ahora, ¿por qué les digo esto? ¿O por qué respaldo esto? Pues esto, fíjense que viene desde el libro de Génesis. Este deseo, este anhelo de nuestro Dios de tener comunión con nosotros, viene desde el libro de Génesis. Fíjense, nosotros nos vamos a Génesis capítulo 2, versículos 7 y 8 y leemos así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces Dios le dio vida, ya sabemos que le dio libre albedrío, y ahora dice que lo puso en un lugar especial, en un huerto, en el huerto del Edén, lo puso ahí, allí lo plantó, y no lo dejó solo, porque si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 3, versículo 8 y 9, fíjense lo que Dios hacía. Esto es ya después del pecado, pero no vamos a hablar del pecado, vamos a hablar de lo que Dios hacía. Y oyeron la voz de Jehová que paseaba en el huerto al aire del día. Hasta ahí voy a quedar tantito. Ellos dice que oyeron la voz de Jehová, que él no ese día no paseaba, él siempre paseaba en el huerto. ¿Y qué es pasear? Ir y venir, ir y venir. Su presencia se movía, como el Espíritu Santo se movía desde el principio, desde antes de la creación del ser humano. Él se movía, el Espíritu de Dios se movía. Entonces, de igual manera, aquí es la presencia de Dios moviéndose en este huerto del Edén, ese lugar especial que Dios creó para poner al ser humano y donde su presencia estaba. Recuerda que Dios quiere tener comunión con el ser humano. Y entonces la presencia de Dios estaba ahí, pero ahora sí voy a hablar del pecado. Después de que Adán y Eva pecan, entonces ellos son los que se apartan de esta comunión. Fíjense, sigo leyendo. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Vean, el Señor dice que se paseaba, iba y venía en el huerto del Edén, donde puso al hombre. O sea que su presencia estaba ahí, Él hablaba a los hombres, Él se comunicaba con las personas, porque eso es lo que el Señor planeó desde un principio. Pero cuando Adán y Eva pecan, ellos se esconden de la presencia de Dios y se esconden entre los mismos árboles que estaban en el huerto. Pero Dios desea tener comunión con el hombre y le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que quiero tener comunión contigo. Esto no habla de que Dios no supiera que hayan pecado, para nada, ese es otro tema, pero sí nos está hablando acerca de cómo Dios busca tener comunión con la humanidad. Y esto va a ser algo repetitivo que les voy a estar recordando. Dios desea tener comunión con los seres humanos. Ahora, vamos a tener que volver a hablar de alguien. Vamos a volver a hablar de Moisés, porque recuerden que el tema es el templo. Y esto nos va a llevar al primer templo. Este templo era hecho de pieles de animales. Después vamos a hablar de esto. Pero este templo estaba hecho de cortinas, de madera, no era un templo fijo, era un templo móvil. Y este templo se llamaba Tabernáculo de Reunión. Vamos a leer la cita bíblica donde encontramos la descripción de él. Bueno, no la descripción, sino cómo Dios solicita que el hombre ahora elabore este primer templo. Dice Éxodo 25, capítulo 2. Dice así,
Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que le diere de su voluntad de corazón tomarán mi ofrenda. ¿Para qué? Dice el versículo 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harán. Entonces el Señor le da la indicación directa a Moisés que con los recursos del mismo pueblo, como ofrenda de amor, ellos debían recolectar para hacer un tabernáculo, pero este tabernáculo debería ser conforme al diseño que Dios le dijera. Este sería un santuario, un lugar donde, como recordamos, estaría la presencia de Dios, su gloria se manifestaría y él hablaría con su pueblo. Entonces, vamos a ver que a partir del pecado de Adán y Eva, la comunión con Dios fue quebrantada porque Él los echó del paraíso por causa de su pecado. Pero cuando nos encontramos en Éxodo 25 y vemos cómo Dios quiere que le hagan un santuario, vemos nuevamente el deseo de Dios de restaurar la comunión con su pueblo. Él quería nuevamente tener ese lugar donde Él se moviera, donde su presencia estuviera ahí y donde Él pudiera hablar con los hijos de Dios, o sea, con su pueblo. Esto nos lleva a otra cita, fíjense, Éxodo 29, capítulo 42. A partir del capítulo 42, dice, del versículo, 42, dice así: esto será el holocausto continuo para sus generaciones. Bueno, antes de esto ya nos habló acerca de cómo dedicar el tabernáculo y cómo presentar ofrenda y holocausto en varios tipos. Bueno, pero aquí quise decir esto para darle introducción a estos versículos. Dice: esto será el holocausto continuo por sus generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con ustedes para hablarles allí, y allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Me trabé. Versículo 44. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, y santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. 46. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Entonces, vemos cómo Dios se manifiesta a su pueblo en el tabernáculo de reunión. Y Él dice que se quiere manifestar. Él dice en el versículo 46 nuevamente, dice: y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de tierra de Egipto, o sea, de tierra de pecado, de tierra de esclavitud, para habitar en medio de ellos. Vuelvo a repetir, Dios quiere tener comunión con su pueblo. Por eso la necesidad de un templo, porque Dios quiere manifestarse a su pueblo en el tabernáculo de reunión, que es este primer templo. Y así fue, así lo hizo. Él manifestó su gloria. Nosotros podemos leer en Éxodo 40 cómo Él manifestó su gloria en este lugar. Pero bueno, ustedes lo pueden consultar, Éxodo 40. Pero después de que Moisés hace todo esto, como lo leemos ahí, les repito, Éxodo 40, él hace todo conforme a lo que Dios le había dicho, y al final él se manifiesta como una nube, manifiesta su gloria y llena todo el tabernáculo. Ahí, en ese lugar donde Dios escoge, es donde Él habla con Aarón, con Moisés, para dar su palabra, sus instrucciones, sus mandamientos. Luego, cuando nosotros hablamos un poquito de la historia, sabemos que Israel se rebeló contra su Dios y que fue siempre incrédulo, siempre inconstante. El que hace un resumen de esto es el profeta Nehemías, bueno, este hombre Nehemías. Nosotros podemos leer en el libro de Nehemías en el capítulo 9. Me voy a ir brincando, les voy a dar unas citas, pero me voy a ir brincando. Todas son del capítulo 9, pero para que no sea tan largo, Nehemías hacía una oración de arrepentimiento. Cuando él reconoce el pecado de su pueblo, no directamente de él, pero sí de su pueblo, y él hace como un reencuentro de todos los daños, recuento de los daños. Y entonces, fíjense, voy a leer a partir del versículo 15. Esto es lo que Dios hizo
por Israel. Les dice, les diste pan del cielo en su hambre. Está hablando de cuando estuvieron en el desierto. Y en su sed les sacaste aguas de la peña. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Vean este constante insistir de Dios de buscar esta redención del ser humano. Esto lo podríamos llamar exactamente así, la historia redentora de Dios, cómo Dios quiere redimir a su pueblo. Versículo 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Luego nos vamos al 17. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión, pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro, vean, el Señor quiere tener comunión con ellos y ellos desvían su corazón a ídolos. Cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y el agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, y de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Estoy brincándome, ustedes ahí están las citas bíblicas, me voy a brincar hasta el 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Nehemías está hablando desde el tiempo que Dios los escogió hasta ahorita que está hablando cómo constantemente mataron a sus profetas. Esto ya es cuando ellos ya están en la tierra prometida. Y cómo luego se arrepentían y regresaban, se arrepentían y volvían al pecado, se arrepentían y volvían al pecado, dice el versículo 28. Pero una vez que tenían paz, o sea, de que se arrepentían y Dios les daba paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde el cielo los oías, según tus misericordias muchas veces los libraste. Versículo 29. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Y se rebelaron y endurecieron su cerviz y no escucharon. Dice el versículo 30. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Y les leí todo esto porque Nehemías resume muy bien todo lo que pasó, por lo cual viene una consecuencia. Dios les dio un regalo, el cual ellos menospreciaron, y el regalo era tener comunión con Él. Por eso Él había mandado que se hiciera este tabernáculo de reunión, este templo, para que ellos tuvieran comunión con Dios. Ellos hablaran con Dios, ellos escucharan la voz de Dios, ellos vieran la gloria de Dios manifestada tanto en el tabernáculo como en sus vidas. Y Dios quería esto. Pero aquí, como bien lo hace Nehemías, Nehemías nos platica y nos hace el resumen del pecado de Israel y cómo la fidelidad de Dios no se acaba. Si nosotros nos brincamos varios libros y nos vamos hasta Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 11, nos regresamos en la Biblia, pero históricamente vamos avanzando. No es cierto, Nehemías es ya casi al final y él hizo un recuento, pero nosotros nos regresamos a ver qué pasó y por lo cual Nehemías, él escribe todo esto
él ya está escribiendo ya en tiempos de que casi se termina la cautividad. Entonces nosotros regresamos a qué pasó antes de esto. Bueno, lo que pasó ahí en Primera de Samuel capítulo 4 versículo 11 es que el arca de Dios fue tomada. Y recuerden que el arca de Dios representaba la presencia de Dios dentro del tabernáculo. El arca de Dios se encontraba en el lugar santísimo, donde solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Entonces, el arca de Dios fue tomada y fueron muertos los hijos de Elí, que en ese entonces era el sacerdote, que fue Ofni y Fines. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasó esto? Pues ya nos dijo Nehemías que por causa del pecado. Pero si nosotros leemos en el capítulo 2, a partir del versículo 12, vamos a ver qué era lo que estaba pasando. Dice el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Y por qué son importantes estos hijos de Elí? Ofni y Fines. ¿Saben por qué son importantes? Porque eran los sucesores del sacerdocio. Elí era el sacerdote en aquel entonces y sus hijos tenían que seguir con este servicio. Elí en aquel entonces era el sumo sacerdote y ahora iba a ser Ofni o Fines, más bien iba a ser Ofni, que era su primogénito, el que iba a seguir con este ministerio de ser el sumo sacerdote de Israel, pero ellos eran hombres impíos y ni siquiera tenían conocimiento de la que era la voluntad de Dios. Vamos, versículo 17 también, vamos a leer, dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, o sea, de Ofni y Fines, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ellos no hacían los ritos que debían de hacer, ellos no respetaban las ofrendas de Dios, ellos no se las comían, ellos las desechaban. Entonces nos vamos al versículo 22, ellos hacían además otra cosa, dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todos los de Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea que ellos, aparte de todo, aparte de que menospreciaban las ofrendas, fornicaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Esto era profanar el templo. Ellos profanaron, atravesaron la santidad del templo que representaba. Obviamente la presencia de Dios ya no estaba ahí. Por eso nos dice en 1 Samuel 4, 4:11 nos dice que el arca fue robada porque la presencia de Dios ya no tenía que estar en ese tabernáculo de reunión, en ese primer templo, porque había sido profanado por los pecados de Israel y en específico cuando se roban esta arca por los pecados de Ofni y Fines, en específico por ellos. Entonces, ellos seguían faltando a Dios, no honraban el lugar donde estaba la presencia de Dios. Ellos no hacían conforme a lo que Dios quería, pero recuerden que la historia del templo es la historia redentora de Dios y nosotros vamos a volver a repetir, Dios quiere tener comunión con su pueblo. Entonces el primer templo fue profanado y la presencia de Dios ya no estaba en el tabernáculo y Dios ya no se manifestaba. Recuerden que esto empezó con la historia del Edén, donde Dios se paseaba en el huerto del Edén y tenía comunión con el hombre. Cuando el hombre peca, es echado fuera del Edén y es apartado de la comunión de Dios. Cuando nosotros nos vamos hasta Moisés, es en los tiempos de Moisés que Dios le indica tener el primer templo, este tabernáculo, para hablar con él. Porque si nosotros recordamos al patriarca Abraham, él hablaba directamente con Dios. Entonces, ¿cuándo se necesita un templo? Cuando el pueblo crece y Dios quiere tener un lugar en específico donde el pueblo le busque y hable con él. Dios quiere tener comunión. Esto nos va a llevar a los tiempos de David. Ya vimos, recuerden que el profeta Samuel es el que establece a David como rey, y esto nos va a llevar al segundo templo, que es el templo de Salomón. ¿Cómo empieza este plan de construir un segundo templo? Porque el primer templo había sido profanado, el templo móvil, digámoslo así, el templo hecho de cortinas, había sido profanado por el pecado de Israel y por el pecado específicamente de los hijos de Elí. Entonces,
Vamos a esta otra cita bíblica, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 8. Esto, ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver con el tema? Bueno, estamos hablando del templo, pero ustedes espérenme tantito, cuando ya hayamos terminado la siguiente parte del templo, vamos a ver qué es lo que se está midiendo. Para que no se desesperen, es importante que entendamos el propósito del templo. Y me gusta mucho cómo estamos estudiando Apocalipsis porque hemos tardado mucho, pero no solo de estudiar Apocalipsis, llevamos muchos años estudiando este libro de Apocalipsis, pero no inventando revelaciones ni inventando profecías, sino adentrándonos muchas veces palabra por palabra de lo que nos dice el libro de Apocalipsis, y eso nos lleva a otros temas. Hemos hablado en específico más sobre lo que había dentro del tabernáculo de reunión, hemos hablado también de la historia de la iglesia, hemos hablado de la santidad, hemos hablado de los ángeles, hemos hablado de muchas cosas que el mismo libro de Apocalipsis nos ha llevado. Y es importante y es sorprendente porque Apocalipsis es como la conclusión de todo lo que nos habló la Biblia. Por eso es necesario que vayamos y retomemos algunos puntos en otras partes de la Biblia, porque Apocalipsis ya es la conclusión. Apocalipsis ya es bueno, después de todo lo que hablamos, Apocalipsis concluye con que el Señor Jesucristo se revela a Juan y todo lo que ha de pasar en los últimos tiempos, pero sobre todo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que tanto anhela la iglesia. Bueno, este es un paréntesis. El por qué estamos hablando de otro tema. Estamos hablando del templo porque el templo, el conocer la razón de ser del templo y después conocer las características del templo, que también es lo que vamos a ver, podamos entender qué es lo que debía de medir Juan y por qué era tan importante que midiera el templo. Entonces vamos ahora sí ya. Regreso a Primera de Samuel, capítulo 2. A partir del versículo 8 voy a leer. Esto es una profecía que dio el profeta Natán a el rey David. Y le dice así: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Delante de ti he destruido a tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Y todos estos versículos que les estoy leyendo es con la intención de que ustedes identifiquen cómo Dios anhela tener comunión con su pueblo, con sus hijos. Dios creó al hombre para estar con él. Por eso puso a Adán y a Eva en el huerto. Por eso, después de que ellos se apartan del pecado, Él busca la reconciliación, busca la redención. Por eso les digo que el templo, la historia del templo también es una historia de redención. Dios quiere redimir a su pueblo. Y otra vez, después de que ellos profanaron, Israel profana el templo móvil, digámoslo así, Dios dice, bueno, otra vez, va nuevamente otra oportunidad para restablecer la comunión con ellos. Y esto lo dice en la profecía que le da a David. Versículo 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Versículo 13, Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y es que el Señor, cuando promete algo, lo cumple. Y Él dijo que afirmaría su reino para siempre y que haría casa para siempre para David. Entonces no puede ser una casa terrenal. Después hablaremos de esto. Él habla de algo eterno. Voy a seguir leyendo en el 14. Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. 16.
y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Si lo dijéramos en otras palabras, Dios desea tener no solamente comunión, sino eterna comunión con sus hijos. Él hace promesas eternas, eternas. Por eso Dios continúa con su plan redentor. Esto se trata. Él quiere redimir a su pueblo. Y la historia del templo, eso es lo que dice, yo voy a guiarlo para que Salomón, que es el del que está hablando, me haga casa, donde yo pueda tener comunión con los hijos, donde yo pueda hablar, me pueda manifestar, donde yo pueda incluso castigarle y darle con vara. ¿Por qué? Porque ha pecado. Él quiere tener eterna comunión con sus hijos, y ya no hablamos de hecho también como Moisés siempre está diciendo, y esto será estatuto perpetuo, perpetuo, o sea, constante, que no se acaba. Y con David le dice, yo estableceré tu trono para siempre. Él quiere tener eterna comunión con sus hijos, y después hablaremos de este para siempre. Y vamos a otra cita, porque vamos en orden cronológico en la historia del templo. Si nos vamos a Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1, dice así: en el año 480 después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del príncipe del reino de Salomón, o sea, el hijo de David, sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Entonces Dios cumple su palabra, establece a Salomón como rey después de David, y efectivamente Salomón empieza a edificar la casa de Jehová o el templo. Bueno, y un dato aquí extra, este mes Siv, como nos lo dice, es el segundo mes judío, y más o menos fue por ahí por el mes de mayo. Entonces, Dios desea tener comunión con su pueblo. Y también nos dice que este lugar que Él escoge para tener comunión es un lugar donde nuevamente Él manifiesta su gloria. Porque el lugar donde Dios escoge estar, Él va a manifestar su gloria. Esta es una característica. Si no está manifestada la gloria de Dios en ese lugar, entonces no es el templo de Dios. Si nosotros leemos ahí en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 1, vamos a leer así. Dice, entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Bueno, aquí ya se había recuperado el arca, y recuerden que el arca representa la presencia de Dios. El arca tenía la vara de Moisés que reverdecía, tenía la palabra de Dios, las dos tablas de la ley, y tenía también maná. Entonces esto era lo que tenía dentro, el arca escondido, y esto era lo que representaba los mandamientos, la presencia, la señal de Dios manifestada en la vida. Y la gloria de Dios se manifestaba en ese lugar. Me voy a brincar hasta el versículo 4, donde dice, y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y los levitas. Recuerden que ellos transportaban a este primer templo móvil, lo transportaban de lugar en lugar, y los sacerdotes y los levitas eran los encargados de llevar los utensilios. Se roban el arca, quedan los utensilios, queda todo lo que estaba dentro del tabernáculo, y ahora ya no era un templo móvil, ya era un templo fijo, ya no hecho de cortinas, sino de materiales sólidos. Y cuando llevan todo esto, bueno, lo meten al templo junto con el arca y todos sus utensilios. Me voy a brincar al versículo 6. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario, en la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Me brinco hasta el 9. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que había allí, que había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Bueno, aquí dicen que solamente se encontraban las tablas. Después en otros versículos vemos que se encontraba también la vara
de Aarón y el maná. Bueno, a veces no siempre todo, esto por las constantes pérdidas que tenía Israel del arca, pero bueno, estaba ahí la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Y me voy al versículo 10 que dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Otra vez la gloria de Dios manifestándose en el templo. Versículo 11. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y esto es un dato importante y ténganlo presente. La gloria de Dios se manifiesta en su templo. Esto es un dato bien importante. Entonces, él escoge otro lugar, escoge a Salomón para edificar otro lugar, para que él se vuelva a manifestar, para que él vuelva a platicar. Y el Señor se agrada de esto y llena con su gloria el santuario. Pero otra vez viene otra cosa. Nuevamente el pueblo se aparta de Dios. Y para dar unas citas bíblicas, pues tendríamos que leer todo Primera y Segunda de Reyes y toda Primera y Segunda de Crónicas. Y es la historia de la rebeldía del pueblo de Israel. Pero vamos a hablar de uno, vamos a llegar hasta el último rey. ¿De quién les estoy hablando? Les estoy hablando de Sedequías, quien también hizo lo malo delante de Dios. Y vamos a leer acerca de él. Hoy fue un día de muchas citas bíblicas porque las quise llevar a través de la Biblia a que veamos esta historia del templo, porque es lo que estamos viendo hoy, la historia del templo. Entonces, tenemos que ir a varias citas bíblicas. Por eso bueno, gracias a Dios que ahora estamos usando esto de los audios, de los videos de YouTube para que podamos volver a repasar y repasar. Si no entendimos algo, lo repasamos nuevamente hasta que nos quede claro. Dentro de la historia del templo, llegamos a un rey llamado Sedequías. Esto lo tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 24, a partir del versículo 19. Bueno, nada más voy a leer 19 y 20. Ya ustedes leen los demás versículos. Y dice así: E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim, que también era rey. Versículo 20. Y vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Nuevamente, los echó de su presencia, ya no más. Recuerden que Nehemías dijo, y lo soportaba, y su misericordia nuevamente, pero aquí cuando dice que ya el rey Sedequías hizo lo malo delante de Dios, el Señor los echa ya de su presencia, ya, porque otra vez, si nosotros leemos Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, por varias ocasiones, el templo de Dios era atravesado, era profanado. La santidad que debían guardar en el templo no la guardaban. Vamos a leer otra cita. Segunda de Crónicas, capítulo 36, dice así: Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Recuerden que les repito, la historia del templo es la historia redentora de Dios. Versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de los profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Qué palabra tan fuerte. Tanto escarnecían a los mensajeros de Dios y se burlaban de los profetas, tenían en poco la palabra de Dios, que el Señor se airó contra su pueblo y ya no hubo nada que detuviera su ira. Versículo 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Fíjense dónde. Mató a los jóvenes en la casa de su santuario, en el templo. Este rey que trajo de los caldeos era Nabucodonosor, el rey de Babilonia, quien se llevó cautivos a varios del pueblo de Dios. Y él hizo matazón, así lo voy a decir, una matanza, ahí en la casa de Dios, en el templo de Dios.
mató parejo a jovencitas, a jovencitos, ancianos, a todos los mató, porque ellos habían menospreciado la palabra de Dios, y este fue el castigo que Dios envió. Versículo 18. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. O sea, un pagano, recuerden que solo el sumo sacerdote podía entrar al santuario, pero aquí un hombre pagano, un hombre asesino, un hombre perverso, entra en el santuario. Bueno, no directamente él, sino sus hombres, su ejército, entran en el santuario de la casa de Dios y se lleva todo. El arca del... No, espérenme, se me fue la palabra. El altar de oro, la mesa de oro, los candelaros, todos recuerden que todos estaban hechos de oro y todo se lo lleva a Babilonia. Versículo 19. Y aquí viene nuevamente otra destrucción. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Todo lo que era precioso en Jerusalén quedó destruido, sobre todo la casa de Dios, el templo de Dios. Entonces pasó lo mismo que en el Edén fueron echados de la presencia de Dios, pasó lo mismo que en el tabernáculo también. La presencia de Dios fue robada, fue llevada. ¿Por qué? Porque ellos no honraban el templo de Dios. Y aquí pasa lo mismo, de plano, queman la casa de Dios. Entonces el templo nuevamente es destruido porque Israel profana el templo. Y bueno, esta profanación la encontramos ahí en Ezequiel capítulo 8, versículo 9 y 10. Yo no se los voy a leer, ustedes lo leen. Pero habla de cómo fornicaban, tenían otros ídolos dentro del templo, dentro de la casa de Dios. Esta es la visión que tiene Ezequiel del templo de Dios. Y ahora vamos a avanzar un poquito en el tiempo, y nos vamos a los tiempos de Esdras y Nehemías. Nehemías fue la oración que leímos en un principio. Y esto nos va a llevar a un tercer templo, que será el templo de Zorobabel. Este tercer templo pues tuvo que ser reconstruido, porque recuerden que el segundo templo, que fue el templo de Salomón, había sido quemado. Tan hermoso, tan precioso que era el templo de Salomón, después hablaremos de esto, había sido quemado. Salomón puso mucho lujo, muchas cosas preciosas en el templo, y todo fue destruido, y lo que se rescató pues fue llevado a Babilonia como un motín. Pero el plan de redención de Dios continúa, no se acaba, porque Dios prometió a David algo eterno y lo está cumpliendo. Entonces tenemos después que los cautivos regresan y comienza la reconstrucción del templo. Aquí tenemos esto, comienza la reconstrucción del templo cuando los cautivos regresan en los tiempos de Esdras y Nehemías. Vamos a leer una cita bíblica ahí en Esdras, capítulo 6, dice así, versículo 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Luego ustedes consultan estas profecías donde hablan de la reconstrucción del templo. Y edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Se está refiriendo a la casa de Dios, al templo de Dios. Ellos terminaron de edificarlo. Versículo 15. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar. Y este mes de Adar ya es el mes sexto, como dice aquí. Y más o menos es entre febrero y marzo. Este fue en el año sexto del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo.
Entonces nuevamente el Señor pone en este caso en Esdras, Nehemías, se le llama el templo de Zorobabel porque Zorobabel también estaba ahí, em, ayudó en la reconstrucción del templo y las profecías hablan acerca de Zorobabel, que él iba como a concluir esta reedificación porque no fue fácil. Había muchos que se les oponían, esto lo podemos leer en Nehemías y en Esdras, había muchos que se les oponían y que no querían que el templo de Israel fuera reedificado, pero Dios prosperó a estos hombres y los hizo terminar, y Zorobabel es como el que termina este templo, por eso se le llama el templo de Zorobabel. Y entonces Dios prospera y esta casa es dedicada a Dios, y nuevamente Dios habla a través de este templo a su pueblo. Nuevamente Dios prospera. Esto es algo que Dios pone en el corazón de Esdras, de Nehemías, de Zorobabel y demás personas, porque muchos participaron en la reconstrucción del templo. Recuerden, pensemos en esto. El pueblo de Israel no venía de una buena posición, venía de la cautividad. Habían sido maltratados, lastimados, habían perdido sus bienes y ahora regresan, y no es cosa fácil reedificar un templo. Obviamente este templo no quedó tan majestuoso como el primer templo, que fue el templo de Salomón. Entonces, vuelve a suceder algo, una constante. El corazón de Israel seguía lejos de Dios. Después de ahí no tenemos mucho que buscarle en la palabra de Dios hasta el Nuevo Testamento. Pero antes les quiero hablar acerca del historiador Fabio Josefo, que él es un hombre que pues redacta varias cosas más o menos de estos tiempos, de los tiempos de nuestro Señor Jesús. Y él nos lleva hasta el cuarto templo, que es el templo de Herodes. Pero fíjense, un dato importante acerca del templo de Herodes es que, a diferencia de los otros templos, este templo no fue reconstruido. O sea, no estaba destruido, nadie lo quemó, nadie lo derribó, pero este hombre lo renovó el templo de Zorobabel. Y él lo hizo con otras intenciones. Él no lo hizo para adorar a Dios, sino él lo hizo pues por ostentosidad. Lo hizo incluso pues para quedar bien con el emperador romano, el César. Lo hizo con otras intenciones, pero nunca lo hizo para adorar a Dios. Él no era un hombre que adorara a Dios, él era un hombre perverso. Y este hombre Herodes, él le mete unos arreglos, por así decirlo, al templo. Él cambia ciertas cosas en el templo y hace que este templo quede pues muy hermoso. Y esto mismo lo registra el Nuevo Testamento. Los mismos discípulos, ellos dicen que se admiraban de la hermosura de este templo, y nuestro Señor, bueno, ya después les da una enseñanza, ¿no?, a ellos. Pero más o menos él empieza a renovar este templo por ahí del año 20 antes de Cristo, y lo termina de renovar por ahí del año 26 después de Cristo. Entonces aquí esto es algo importante. ¿Por qué se los especifico? Porque este no era un templo hecho o renovado por la voluntad de Dios, y por lo tanto tampoco era un templo bendecido por Dios. En este templo ya no vamos a ver la gloria de Dios manifestándose. Ya no vamos a ver esto. Ahora es importante decirles que como fue terminado de renovar en el año 26 después de Cristo, pues nuestro Señor Jesús, cuando habla de que estaba en el templo, se está refiriendo al templo de Herodes, al cuarto templo. Bueno, pero si este templo no estaba hecho conforme a la voluntad de Dios, ni estaba siendo bendecido por Dios como lo fueron los otros 3 anteriores, entonces Dios obviamente iba a destruir este templo. Y nosotros nos vamos a Lucas capítulo 19, versículo 41 y 42, y ahí vamos a encontrar esto que el Señor dice acerca de este templo. No el templo de Salomón, no el templo de Zorobabel, sino el templo de Herodes. ¿Y qué dice el Señor? Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh,
Si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo, oh, si te dieras cuenta de que yo estoy aquí, yo tu paz estoy aquí, pero tienes tus ojos cubiertos. Dice el versículo 43, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no quisiste el tiempo de tu visitación. ¿Cuál es el tiempo de tu visitación? El tiempo en el que Jesús vino a la tierra, y ellos no reconocieron que el Mesías ya había venido. Entonces, como no quisieron, Él está profetizando, nuestro Señor Jesucristo está profetizando la destrucción de Jerusalén. Y entre ellos, pues el templo. Versículo 45. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Vemos cómo nuevamente el pueblo tiene un desinterés hacia las cosas de Dios. No respeta, bueno, ese templo recuerden que fue renovado por este hombre perverso Herodes, pero pues simbolizaba el lugar donde Dios se manifestaba, simbolizaba el lugar donde Dios hablaría, un lugar santo, pero ellos ya lo habían hecho un mercado. Por eso Dios decide destruir este templo. Y dice el versículo, de ahí me voy a ir hasta el versículo, espérenme, déjenme ver si lo leí. Ajá, de ahí me voy hasta el capítulo 21, versículo 5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que ven, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. El Señor profetizó la destrucción de Jerusalén y profetizó la destrucción del templo. Bueno, repito que Flavio Josefo era uno de los más importantes y confiables historiadores de aquella época. Y él nos relata que en el año 70 después de Cristo el general romano Tito destruyó Jerusalén y el templo. Los quemó. La palabra de Dios se cumplió. Lo que Dios prometió o lo que Dios dijo a los que estaban admirando el templo, cuán hermoso estaba. La profecía que él dijo se cumplió a través del general Tito. Cuando él, este hombre también perverso, por órdenes del emperador romano, destruye Jerusalén. Bueno, el templo de Herodes también fue destruido. También fue destruido. Y antes de avanzar, seguir avanzando en la historia del templo, porque no ha terminado, ¿eh? La historia del templo continúa. Y antes de avanzar, quiero decirles que el templo de Dios se divide en dos. Y el que acabamos de estudiar, los primeros 4 templos, es el templo visible. No vamos a estudiar el siguiente templo, porque es un tema muy largo. Bueno, el que acabamos de ver. Entonces, dentro del templo visible tenemos 4 templos, que sería el tabernáculo de reunión, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel y el templo de Herodes. Les repito rápidamente. El tabernáculo de reunión es el tabernáculo que edificó Moisés por órdenes de Dios. El templo de Salomón igual, es el templo que edificó Salomón por órdenes de Dios. El templo de Zorobabel es el templo que reconstruyó Esdras, Nehemías y Zorobabel, bueno, y otros, por órdenes de Dios. Y el templo de Herodes fue el templo de Zorobabel que Dios, no, perdón, espérenme. El templo de Herodes fue el templo de Zorobabel que Herodes renovó, no por órdenes de Dios, no por intenciones de adorar y no por querer estar cerca de Dios, sino con otras intenciones. Entonces este templo no fue ni dirigido por Dios, ni bendecido por Dios, y por lo tanto era un templo que nuevamente el Señor profetiza que sería destruido, y fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero no olvidemos que Dios desea eterna comunión con sus hijos. No lo olvidemos.
Y esto nos va a llevar a la última cita que vamos a estudiar el día de hoy. Juan capítulo 2, versículo 17 en adelante. Dice así: Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Se está refiriendo nuevamente a cuando nuestro Señor Jesús entra en el templo y ve que es como un mercado y empieza a tirar todas las cosas que tiene ahí. Dice, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? En otra versión del Evangelio dice, ¿qué autoridad tienes? Lo dice Lucas, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Bueno, aquí los judíos le dicen, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, destruyan el templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Estos 46 años son los que les digo que empezó la renovación del templo en el año 20 antes de Cristo y terminó en el año 26 después de Cristo. A esos 46 años se refieren ellos. No fue edificado en 46 años, fue renovado. Pero ellos, estos judíos, le daban el crédito a Herodes. Vean cómo habían perdido ya el entendimiento, la visión que no daban crédito a Zorobabel, ¿no? Por ejemplo, que él fue el que lo reconstruyó, sino a Herodes. Y le dice aquí el Señor, yo en 3 días lo levantaré. Y aquí es donde viene entonces el segundo templo. Cristo promete levantar el templo de Dios. Porque recuerden que el templo de Dios, o esta comunión que Dios busca, donde quiere manifestar su gloria, donde quiere hablar con nosotros, lo quiere hacer por la eternidad, no lo quiere hacer por un tiempo, lo quiere hacer por la eternidad. ¿Por qué hemos estudiado la historia del templo? Porque esto es sombra de lo que es hoy. Esto nos lleva a la razón por la cual necesitamos un templo eterno. Porque los templos visibles que hemos estado estudiando constantemente han sido deshonrados por las personas. Recuerden que estamos estudiando cómo Dios le envía a decir a Juan, mide el templo, mide el templo. Y si midiéramos el templo, por ejemplo, este último templo, el templo de Herodes, para nada daba las medidas de Dios, porque fue hecho con otras intenciones y no por obedecer a Dios. Por eso quise darles esta pequeña o larga historia del templo. Bueno, me quedo corta, la verdad, falta mucho acerca del templo. Pero bueno, estos versículos que hemos estudiado hoy, que fueron bastantes, nos llevan a entender la razón y el propósito por el cual Dios nos dice que debe de haber un templo. Nos dice que debe de haber un templo porque Dios quiere tener eterna comunión con sus hijos. Tenemos que hablar del segundo templo. Pero esta historia continuará. No la vamos a ver el día de hoy porque ya vimos hoy acerca del templo visible. Y después vamos a hablar del segundo tipo de templo, el templo que Dios prometió levantar. Que ustedes ya saben, pero bueno, necesitamos estudiarlo para profundizar un poco más, para que lleguemos entonces a las medidas del templo. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Señor, te agradecemos tanto que nos hayas llevado por tu palabra a estudiar esta historia del templo. Es difícil, es algo complicado para nuestra mente aprendernos tantos datos y aún eso que no hablamos de fechas. Pero, Señor, lo importante y lo que queremos ver es cómo tú deseas tener eterna comunión con nosotros. Por eso es tu idea de que haya un templo construido, un templo levantado. Por eso nuestro Señor Jesús lo prometió, levantar un templo. Señor, ayúdanos a aprender de la historia de Israel, a no ser un pueblo rebelde, a no ser un pueblo que constantemente deshonre tu templo. Señor, queremos ver tu gloria, queremos platicar contigo, queremos escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos y aunque sabemos que este templo
visible ya no existe. Señor, sabemos que tú has levantado templo para nosotros y queremos estar dentro de ese templo, Padre. Que tu palabra nos ayude, nos enseñe y nos guíe. Te doy muchas gracias por las mujeres que escuchan este tema. Te pido las bendiga, Señor, y que tu Espíritu Santo las guíe a través del estudio de tu palabra para conocer tu voluntad y para hacer tu voluntad. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.